Una entrevista exclusiva aquí en la radio de Puerto San Julián, en Radio Libertad. Para mí es un honor entrevistarla a Patricia Pintos. Ella es parte de la Universidad Nacional de La Plata. Es geógrafa y además una defensora férrea de los bienes comunes y particularmente de los humedales. Tuve el honor de compartir con ella distintas jornadas de grabación mientras realizaba mi tesis en periodismo en la licenciatura de comunicación social que desarrollé allí en la ciudad de La Plata, y ella siempre amablemente ofrecía su testimonio, en este caso para el documental Hijo de la Amazonia, que lo puedes encontrar en internet. Después te voy a compartir también el link para que lo veas. Sobre este documental narra la problemática del avance de emprendimientos privados en lo que es humedales, bosques nativos y selvas también en galería, en detrimento de los bienes comunes, ¿no? Los intereses privados en detrimento del bien común. Eso como para hacerte un resumen muy breve de qué va el tema que vamos a hablar ahora en esta primera entrevista de la mañana. Ya la tengo a Patricia Pintos escuchándonos y la saludo. ¿Cómo estás, Patricia? Muchas gracias por esta comunicación. Buen día. Buen día, Noel. Al contrario, muchas gracias a vos por esta comunicación. Un placer. Bueno, antes de pasar puntualmente a lo que fue tu intervención en la reunión informativa de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente que tuviste, que fue excelente esa intervención, me encantó, 8 minutos que la verdad dan cátedra de por qué hay que proteger los bienes comunes y puntualmente los humedales. Quiero que le contemos a la audiencia que por ahí no está tan interiorizada en qué es un humedal. Vamos a arrancar por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un humedal? Hablamos de un ecosistema que tiene unas condiciones particulares, que es las de estar ocupados de manera permanente o temporal por agua. Es decir, el agua es el elemento que de alguna manera caracteriza a ese ambiente, y que, bueno, precisamente por esa condición de anegabilidad o de poseer humedad en el suelo, tiene una serie de atributos, de beneficios para las comunidades que están próximas a ellos, que se las conoce como bienes y servicios ecosistémicos, ¿no? Tienen la capacidad de regular el exceso de agua, permitiendo la infiltración hacia los acuíferos subterráneos, o por el contrario, también de morigerar el impacto de los periodos de sequía. Es decir, tiene esa capacidad de amortiguar o por exceso o por defecto de agua, digamos, las condiciones del ambiente. Y con todo eso, además de todo eso, tiene la capacidad de secuestrar dióxido de carbono. Por lo tanto, son ecosistemas muy valiosos para toda una problemática que está como muy en boga a nivel mundial y que de la cual no escapamos, que es la problemática del cambio climático. Es uno de los ecosistemas con mayor capacidad de secuestro de dióxido de carbono, así que eso los hace extremadamente valiosos, ni a qué hablar de todo lo que concierne a su capacidad biológica, a su biodiversidad disponible, que es una biodiversidad que es propia de este tipo de ecosistemas, plantas que están formaciones vegetales y animales que están adecuadas a vivir en estos ambientes, que son propios. Cuando estos ambientes desaparecen, también desaparecen esas formaciones vegetales o esas comunidades animales, ¿no? Y además que ofrecen una cantidad de alternativas productivas muy importantes, porque durante mucho tiempo se los desvalorizó, se los vio como ambientes de escaso valor, por ser anegadizos, por tener esas limitaciones naturales para el asentamiento de la población, pero las comunidades que han logrado articular con estos ambientes en forma armónica, los han utilizado desde el punto de vista productivo de manera muy adecuada, y se puede producir fruta, se puede llevar adelante una ganadería
en términos controlados muy bien. Juncos, la producción de juncos, la producción de miel. Hay una cantidad de actividades que están ligadas a estos ecosistemas que, bien llevados a la práctica, se desarrollan de manera muy armónica sin perturbar sus condiciones ecosistémicas. Entonces, es importante su preservación, además porque hay un 23% de la superficie del país ocupada por estos ecosistemas, así que no estamos hablando de suelos muy puntuales ni de territorios desconocidos, sino que en todas las provincias del país hay humedales. Lo que pasa es que tienen diferentes características. En el noroeste son los salares de altura, en la Mesopotamia pueden ser los esteros del Iberá o el propio delta del Paraná, o bueno, los sistemas hídricos forman parte de humedales, digamos, concretos, con sus planicies de inundación, los mallines en la Patagonia, las turberas en Tierra del Fuego. Digamos, la variedad de humedales es muy amplia, y por eso es importante regular su uso en términos de garantizar la existencia de estos bienes y servicios ecosistémicos que ellos prestan para las generaciones venideras. Por eso es importante una ley que de alguna manera permita construir un paraguas de protección sin por eso limitar el desarrollo de ciertas actividades económicas en estos ecosistemas, ¿no? A mí me gusta pensar en una definición más bien gráfica y un poco vulgar, pero en este caso válida para que la audiencia pueda imaginarse el valor de los humedales o la tarea que los humedales cumplen gratuitamente para con el planeta y por lo tanto con la humanidad, ¿no? Si pensamos que los bosques son los llamados pulmones de la Tierra, es interesante pensar a los humedales como los riñones del planeta, ¿no? Porque precisamente son los encargados de filtrar el agua, de purificarla, y nos hacen ese beneficio ecosistémico que vos recién desarrollabas muy bien puntualmente, y de alguna manera nos permite pensar más gráficamente, obviamente de manera mucho más vulgar de lo que vos lo acabas de decir, pero sí me parece pero muy válida, Noel. De hecho, hay 2 o 3 figuras como esas que los caracterizan. Bueno, una es riñones, por esa capacidad depuradora de filtrar sustancias contaminantes y de incorporarlas a los acuíferos de una manera, digamos, más adecuada desde el punto de vista bioquímico. También se los conoce como los supermercados de la naturaleza en términos de oferta digamos, de una gran diversidad de formaciones vegetales, como las que refería al comienzo. Y también se dice que son las esponjas naturales, porque tienen esa capacidad de acumular agua que en tiempos de una creciente, supongamos para territorios en donde una inundación puede llegar a tener un impacto muy importante, el humedal se comporta como una esponja que absorbe ese excedente hídrico, evitando que el impacto de la inundación sea mucho más dramático. Y como decía también, por ser esponja, tiene esa capacidad de ofertar agua en tiempos de sequía. Entonces, bueno, sí, esas denominaciones que por ahí parecerían más vulgares, son muy gráficas para ilustrar todas esas capacidades que tienen y esa oferta en términos ecosistémicos para las comunidades que los poseen, digamos, ¿no? Por eso es importante reivindicarlos cuando en tiempos como los actuales se ven muy sometidos a la presión de un conjunto de actividades que los desnaturalizan, que digamos que hacen que se pierdan estas características ecosistémicas, un poco sometiéndolos al imperio, digamos, de los negocios de turno o de las actividades económicas de turno, que suelen ser muy nocivas porque provocan una pérdida definitiva de esas condiciones ecosistémicas. Un humedal que es rellenado deja de cumplir las funciones de esponja de las que hablábamos.
Sí. No, quiero hacer como un asterisco acá, una llamadita, porque por ahí la audiencia dice, bueno, pero acá no hay humedales. Y vos sabés que estuve revisando, según un informe de la Casa Rosada, es decir, Sí. del gobierno del Estado argentino, cuando vos ves en qué zonas están ubicados los humedales, bueno, ves La Puna, Chaco, Las Pampas, perdón, Chaco, la Cuenca del Plata, obviamente, donde nosotras estuvimos abordando la temática allí, y en la Patagonia también. Y en la zona costera patagónica hay un ítem específico en este informe donde nombra a la bahía de San Julián, es decir, acá. La bahía que tenemos acá, en nuestro pueblo, está la Ría de Deseado, Bahía de San Julián, Monte León en la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Cabo Blanco, bueno, esto ya es la provincia de Chubut, Monte Loaiza también, la Isla Escondida, Península de Valdés, digamos, los humedales, como vos bien decías antes, marcabas, ocupan el 23%, ¿era? ¿O 25% del territorio nacional? 23%, sí. Bien, del territorio nacional y entre ellos... Bueno, dentro de las tipologías de humedales, por ahí no hice la clasificación, pero bueno, los hay terrestres, continentales, digamos, que son por ahí los más conocidos, pero también los hay en litorales o costeros, ¿no? Las albúferas, las marismas, las rías, los estuarios, las dunas, forman parte de estas formaciones de humedales que tal vez son menos conocidos, pero que son muy importantes en términos de todo lo que dijimos antes, ¿no? Tal cual. Bien, en este sentido, ¿por qué están en peligro hoy los humedales en nuestro país? ¿Sí? ¿Cuál es el mayor peligro que están transitando hoy? Bueno, las presiones son de varios sectores. En principio diría que podríamos llamar que hay presiones del modelo de desarrollo imperante, ¿no?, en el país. Siempre me gusta poner un poco el factor causal nodal como el principal elemento explicativo, ¿no? Porque yo puedo decirte es el agronegocio, pero el modelo de desarrollo de la Argentina hoy está centrado en un conjunto de actividades de tipos extractivas, de las que dominan o dominadas por el modelo del agronegocio, que incluye el avance de la frontera de la soja en lugares, digamos que las condiciones agroecológicas lo permiten, por ejemplo, en lugares que antes se inundaban, voy a poner lo que más conozco, que es la provincia de Buenos Aires, en lugares de la cuenca del Salado, por ejemplo, que ha tenido inundaciones históricas, con determinadas obras de canalización, de drenaje del excedente de agua y demás, se han ido desecando áreas de humedales que han ido presionando para que, por ejemplo, la ganadería fuera desplazada de los lugares tradicionales, precisamente por el avance del cultivo de la soja, del agronegocio, diría que es el paquete sojero, el paquete tecnológico sojero, que es el de la soja, con más todo el paquete de agroquímicos, digamos, que lo acompaña. Y la ganadería ha sido empujada gradualmente hacia lugares cada vez más marginales. Por eso no es extraño, por ejemplo, los incendios en el Delta en los últimos tiempos, que no es nuevo el tema de los incendios o de las quemas en el Delta, porque bueno, la ganadería ha sido una práctica habitual a lo largo de la historia del Delta. Claro, siempre la ganadería ha ocupado un lugar muy marginal dentro del ecosistema de humedales en el área del Taica, y ha tenido como una manifestación así como muy extensiva, muy acotada en el tiempo, una parte del año, es decir, ha sido una actividad temporal y con muy baja carga animal, pero en los últimos años, y presionada precisamente por el avance de la frontera sojera, ha ido ganando terreno. Por ejemplo, hasta fines de los años 90 había unos 150.000 cabezas de ganado en el Delta. Hoy hay aproximadamente unos 2 millones de cabezas de ganado. Es decir, en 20 años ha crecido 10 veces, ¿no?, la cantidad de ganado en el Delta. Entonces, una práctica que era estacional y acotada, con baja carga animal por unidad de superficie, hoy
es de tipo intensiva, es decir, tiene una capacidad de carga mucho más alta, y de tipo permanente. Entonces, para garantizar el forraje, el alimento del ganado, las quemas, que eran una cosa muy aislada a nivel de superficie, ha ido ampliándose y difundiéndose a lo largo de todo el delta. Las quemas se han ido unificando, es decir, los incendios individuales se han ido unificando, es decir, se han juntado con otros, y hoy el delta ha sido, por ejemplo, objeto de una quema de unas 100.000 hectáreas hasta la fecha, ¿no? Entonces, encima, esto está dando cuenta precisamente de que, bueno, hay un modelo de desarrollo, un cambio en el patrón productivo que está presionando muy fuertemente sobre el delta, por ejemplo, pero no es el único. Patricia, podemos hacer ahí como también algo me parece importante destacar en esto que estás narrando, de que si estos incendios son intencionales o no. Eso también me parece como importante a destacar. Sí, claro. Sí, son intencionales. Bueno, pero a ver, esto estaba regulado. Lo de las quemas es una práctica que se llama el rosado. La idea es quemar los pastizales en esta época del año para garantizar un rebrote en primavera, y un rebrote de pastos tiernos para alimentar al ganado. Lo que pasa es que esto se ha descontrolado y se ha hecho sin los permisos debidos y en una magnitud mucho más importante que en años precedentes, con el agravante de que estamos transitando un año de bajantes extremas históricas en el Paraná y en los riachos que atraviesan el delta, con lo cual la difusión de los incendios y la unificación de los incendios se ha visto favorecida. Esto es así, ha sido denunciado en la justicia, el propio gobierno nacional lo hizo la denuncia en juzgado de Victoria, en Entre Ríos, es decir, hay algunos productores que han sido denunciados porque los incendios han podido ser seguidos a través de recursos tecnológicos como el geoposicionamiento satelital, el GPS, que permite identificar dónde está el inicio del incendio. Uh-huh. Así que, esto hoy con las tecnologías disponibles es mucho más factible de ser seguido, digamos, ¿no? Pero te decía que no es lo único. Uh-huh. Porque estamos viendo que los humedales también vienen siendo objetos de incendios intencionales con otros fines, por ejemplo, para llevar adelante desarrollos inmobiliarios, ¿no? Claro. O para llevar adelante desarrollos de tipo turístico. Claro. Pocos días después de las quemas más intensas en el delta aparecieron las presentaciones de expedientes en la provincia de Entre Ríos, en Victoria, para llevar adelante un loteo, ¿no? En áreas que habían sido afectadas por incendios. Y hoy lo estamos viendo también, salvando las distancias, no estamos hablando de humedales en la provincia de Córdoba, pero bueno, digo, los incendios intencionales. Tal cual, sí. En el Valle de Punilla o en localidades como Villa Albertina, Cerro Negro, Ischilín, Copacabana, etcétera, están también, se explican en buena medida por la presión de determinados sectores que lo que buscan es quemar bosque nativo para digamos, pedir una recualificación del suelo, un cambio de uso hacia una actividad que nada tiene que ver con el uso previo, digamos, ¿no? Entonces por eso digo, el modelo de desarrollo está detrás de muchos de las afectaciones o de los cambios que a nivel socioambiental, conflictividades socioambientales, estamos reconociendo en humedales o bosques nativos en los últimos tiempos. Sí, ¿no? También en la Patagonia igual hay veranos en los que supuestamente a causa del calor, pero después se sabe siempre que son incendios intencionales. También pasa lo mismo en la zona cordillerana, claro. Con esos intereses privados detrás
de seguir desarrollando actividades extractivistas. En lugares en donde, si el bosque está vivo, para decirlo de alguna manera más simple, si el bosque está vivo, hay leyes que lo protegen, pero si el bosque no existe porque se incendió, esa zona queda desprotegida y a la merced de estos intereses privados. Por eso la relación de una cosa con la otra, de un hecho con el otro, ¿no? No es atar cabos porque sí, sino porque evidentemente hay una línea consecutiva. Absolutamente, hay una relación muy estrecha entre los eventos que no son naturales, en su mayoría. No vamos a afirmar que la totalidad de los incendios son intencionales, pero hay una gran mayoría de estos incendios que tienen raíz en intereses de grupos de poder. Grupos de poder, me refiero a sectores vinculados al agronegocio, al sector inmobiliario, al sector turístico, que entienden que es la manera de allanar el camino para poder conseguir recualificaciones del suelo, es decir, asegurarte que pueda haber un cambio de usos que habilite al desarrollo de las actividades que están pretendiendo, ¿no? Y en este sentido, para ir cerrando la entrevista, ¿por qué? Bueno, esto nos da un panorama de por qué es importante una ley de humedales, pero en ese sentido, ¿cómo se está avanzando en el terreno legislativo? Porque tengo entendido que hay más de un proyecto, que se está dando un debate arduo en torno a esto, y ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo visualizás vos al desarrollo de esta ley de humedales? Bueno, es innegable que la magnitud de los incendios en el Delta ahora difundiéndose hacia otras provincias más hacia el norte, sobre el río Uruguay y sobre el río Paraná, en Corrientes, en Entre Ríos. Estos incendios están dando cuenta de la necesidad de una regulación de ciertas actividades que tenían algunas regulaciones parciales, pero que no tenían una mirada integral acerca de la protección de estos ecosistemas, ¿no? Y bueno, frente a una presión social y también de los medios que de alguna manera le han dado visibilidad a estos conflictos socioambientales, han aparecido un conjunto de iniciativas legislativas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores a nivel nacional. Actualmente hay 11 proyectos de ley para promover una ley de presupuestos mínimos de conservación, protección, restauración de humedales, ¿no? Venimos de dos iniciativas fallidas anteriores, en 2013 y en 2016, que habían obtenido media sanción en el Senado, pero que luego fueron derribadas en su posibilidad de conseguir la media sanción faltante en diputados, precisamente por la incidencia del lobby de las corporaciones a las que me refería recién, la del agronegocio, la del monocultivo forestal, la del lobby inmobiliario, el lobby de los sectores turísticos y de los sectores arroceros también de la Mesopotamia argentina. Entonces, estamos con mucha expectativa tratando de los colectivos y académicos que venimos acompañando un poco estas luchas y estos procesos. Estamos con mucha expectativa haciendo nuestros aportes y acompañando estos debates que se están dando en lo que se llaman las primeras reuniones, que son reuniones previas al tratamiento en las cámaras, que son en comisión. Los proyectos se presentaron en diputados por la Comisión de Recursos Naturales, y bueno, que preside el diputado Leonardo Grosso, con la participación de todas las fuerzas políticas, y bueno, se ha hecho una serie de reuniones donde se ha discutido con una perspectiva amplia y con el aporte de actores provenientes de todo el arco, digamos, de actividades que se desarrollan en los humedales,
bueno, hemos dado nuestras posiciones, hemos sentado nuestros puntos de vista, ¿no? Y sobre todo ha sido muy fértil en esto de plantear propuestas acerca de qué elementos, qué consideraciones debería incorporar esta ley en términos de garantizar sustentabilidad real y no declamativa a la ley, y fundamentalmente de participación de las comunidades y de los colectivos que viven en los territorios, ¿no? Que no debieran ser convidados de piedra una vez que la ley esté sancionada. Bien. Bien, bueno, Patricia, muy claro, vamos a continuar profundizando también la semana que viene en el informativo de Hoy por Hoy sobre este tema porque es de alcance nacional, también nos llega aquí a nuestra localidad, quizás hay un desconocimiento generalizado sobre los humedales que están aquí en la Patagonia, ¿sí? Y también la importancia que tienen y por qué es elemental su protección y urgente su protección, ¿sí? Estamos en un contexto de crisis climática, de crisis socioambiental y siempre, digamos, hay una frase que a mí me gusta mucho que la difundíamos en la radio allá en La Plata, en el programa Con los pies en la tierra, que decía todo lo que le suceda a la tierra le sucederá a los hijos de la tierra. Y me parece que es importante dejar como cierre de esta nota, pero también como continuidad de estos temas, esa reflexión, de alguna manera, invitar a la audiencia a reflexionar sobre el compromiso necesario de las personas para que esta legislación, en este caso la ley de humedales, finalmente llegue a un buen puerto, ¿sí? Y más en este contexto donde el país está en llamas. Hay un titular de La Nación que leí hace un ratito que dice: se queman 175.000 hectáreas de bosques y humedales. Frente a eso, si lo vemos en el Amazonia, todos salimos a protestar en las redes sociales, ¿no? Y esto está pasando en Argentina, y la verdad que no noto quizás esa repercusión que debería tener. Así que te agradezco muchísimo por este tiempo, por estos minutos y esta comunicación, y además te agradezco por el empuje que le pones desde el ámbito académico y lo importante que es que la academia, que quienes forman parte de la academia se sumen a este tipo de luchas y de causas para que finalmente se concrete esta ley de humedales. Muchas gracias, Patricia. Al contrario, Noel, y gracias a vos, y además agradecerte porque conozco de tu trabajo en relación a estos temas y de tu compromiso y de tu posición y tu aporte, así que me parece buenísimo que le des voz y visibilidad al problema desde tu lugar en la radio, así que la agradecida soy yo. Bueno, muy bien, gracias Patricia, que tengas un buen fin de semana y sabés que la radio está a disposición ante cualquier novedad. Muchas gracias. Estábamos en comunicación telefónica con Patricia Pintos, geógrafa, integrante de la Universidad Nacional de La Plata y también es promotora, divulgadora y realmente una persona muy comprometida, una mujer muy comprometida con la protección de los humedales y ahora con la posible promulgación de la ley de humedales en nuestro país. Voy a cerrar esta entrevista con una frase de Jóvenes por el Clima. La Argentina está en llamas, no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo el fuego consume toda nuestra vegetación y afecta a las personas que viven allí. Por suerte, esto está cambiando. Las generaciones de jóvenes están tomando la posta del cuidado del planeta, ¿sí? Realmente del cuidado del planeta sincero y verdadero. Así que les sugiero que sigan a Jóvenes por el Clima en Instagram o en Facebook y voy a compartir la nota en un ratito que salió en el diario La Nación.